Pues buenas tardes y gracias a todos por venir aquí, ¿no? Fijaos, en casi 30 años de labor editorial, labor feliz, siempre feliz, maravillosa editorial, nunca habíamos hecho un acto en Navidad. Nunca. Pues yo tenía ganas de hacer uno, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hoy es el primero, espero que no sea el único y creo que hemos acertado en elegir esta fecha. Así que estoy muy contento de estar aquí. Y presentando un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí en su manuscrito, ¿no? Madame Podeva. Me parece un libro fabuloso, un libro muy bueno. Ya solamente un verso que tiene que dice algo así, que estoy diciendo de memoria, algo así como reivindico mi derecho a ser olivo. ¿Es así? Joder, esto ya es maravilloso, ¿no? O sea, es una maravilla, ¿no? Hay que reivindicar nuestro derecho a ser olivo, pero todo el libro está lleno de cosas como esta. Y luego es una poesía en el verso largo que ella maneja muy bien, que además sabe, hay poemas tremendamente largos y poemas muy cortos, ¿no? Bueno, eso sí, ya, a mí, por ejemplo, hago un paréntesis, no me gusta nada estar de pie en ningún sitio. Entonces hay sitios de sentados, por favor, porque... Sí, claro, es una... Bueno, pues lo decía, ella ha escrito un libro sobre la vida lejos del lugar de origen, digamos, ¿no? Y también ha hecho un juego con su profesión, que sale continuamente, su profesión de profesora, ¿no? Y su relación con el entorno y con los estudiantes y con la vida, que es estupendo. Es una poesía muy clara, muy sencilla, pero con mucha fuerza, muy rotunda, muy bien construida, ya lo decía, tiene poemas de 2 o 3 versos y tiene poemas muy largos, ¿no? Y siempre hace una reflexión con mucha claridad y a mí me gustó mucho, ya digo, desde el primer momento que lo leí, ¿no? Me parece uno de esos libros que uno no deja de leer y de leer, ¿no? Y bueno, el poema, por ejemplo, que hemos puesto aquí, que se llama Mujer, no quiero decir más, también me parece un poema, porque yo creo que lo leerá ella, ¿no? ¿Lo vas a leer? Mujer. Si tú me lo pides, yo lo leo. Sí, hago la petición ya. Es formidable, ¿no? Es un poema de 5 versos y brillante, sutil y muy interesante. Así que nada, yo no quiero hablar más del libro porque estamos muy acompañados de 2 autores y autoras que la conocen muy bien y que conocen su obra y van a poder hablar un poco de la obra y también hacer un diálogo entre todos, ¿no? Donde hablemos un poquito del libro y luego la escucharemos a ella leer su poesía, que en el fondo es lo más emocionante, ¿no? Así que, sí, te guste o no, el protagonismo es del libro, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a agradeceros a todos vuestra presencia aquí en este día de Navidad tan bonito y tan frío. También quiero agradecerle al Centro Riojano, esta sala, donde hemos hecho tantas cosas y todas tan bonitas. Y nada, hoy ya termina el año y yo, este es el acto número 81, siempre en el último acto del curso del año, siempre aprovecho para a los asistentes a ese acto agradecerles como si fuesen todos los que nos han ido acompañando, las gracias por llenar todas las semanas 2 veces nuestra sala, ¿no? Así que muchas gracias y nada, el paso. ¿Quién va a hablar que Irene? Esto pasa siempre, cuando no se habla antes, yo lo hago aposta, porque es muy para... Esto es una conversación, podemos... Bueno, Intento y Oscar Curiese son los que van a intervenir y cada uno lo hará cuando quiera. Pero hay que empezar. Bueno, yo... Hola. Gracias a todos por estar aquí. Creo que voy a decir 100 veces, no pasa nada, nunca están suficientes. Y quiero dar las gracias a Vitruvio, quiero dar las gracias sobre todo a las 2 personas que me acompañan hoy, que son estupendas, que son Irene Torra, poeta y amiga y aventurera, igual que yo también en París, durante mucho tiempo, y Oscar Curieses, que es todo. Poeta, escritor, comisario de exposiciones y amigo, y sin él y sin el prólogo maravilloso y las notas maravillosas que ha hecho al libro, pues esta cosa sería muy distinta. Así que muchas gracias y no sé. Venga, como veamos. Vale.
Bueno, pues nada, nosotras cuando pensábamos un poco en cómo organizar este acto, ¿no? Esta presentación, pues al final era como, bueno, tenemos que conseguir aquí, ¿no? Esto es un intento de que, pues por un lado, os dé muchas ganas de leer el libro, que yo creo que ya es mi libro favorito de 2024 y no ha empezado 2024. Y bueno, también yo creo que es un libro que por un lado es genial porque para los que hemos estado en París, que algunos estamos aquí, ¿no? Y hemos compartido años y experiencias con Natalia, pues es como ver recogidas aquí, ¿no? en el libro, pues un montón de anécdotas que aunque no sean en primera persona, pues yo creo que nos podemos sentir súper identificadas. Y para las personas que no habéis estado en París o que no habéis compartido pues, esta experiencia con ella, es como una manera de, pues, como de mirar por un agujerito, ¿no? Y de ver así una serie de escenas pues, bueno, de la vida cotidiana, ¿no? De lo que nos va pasando ahí. Entonces, bueno, pues a lo mejor podríamos empezar con pues, cómo empieza el libro, ¿no? Que tiene un par de citas. Y bueno, tiene una cita de Szymborska que dice: ¿cómo vivir?, me preguntó por carta alguien a quien yo pensaba formular la misma pregunta. Y luego tiene otra cita de Sara Herrera Peralta que dice: ¿por qué te vas tan lejos?, me preguntó la abuela. Tengo que trabajar, le dije. Entonces, bueno, igual yo creo que Natalia nos podría contar un poco pues si este libro empieza con preguntas, ¿no? Si de alguna manera este libro es un intento de responder a una pregunta. Y si es así, pues ¿a qué pregunta estás respondiendo? Bueno, yo creo que es un intento de responder a muchas preguntas, pero que no se responden realmente demasiado. Es decir, en el momento en el que uno se hace demasiadas preguntas, surgen todavía más preguntas y otras preguntas y al final esto no se acaba nunca. Pero hay ciertas cosas que sí que se aclaran cuando se escriben, ¿no? Que la escritura también sirve un poco para eso. Y yo creo que la pregunta, o las preguntas, podrían ser: ¿cómo vivir el desarraigo? ¿Quién es una cuando vive en el desarraigo? Y también, ¿cómo se acepta esa situación y cómo se habita esa situación? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Por eso me gustaba mucho la cita de Szymborska de ¿cómo vivir? Me preguntó por carta a alguien a quien yo pensaba formular la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo vivir? Bueno, pues no sé. Entonces yo intento escribir para saber cómo vivir, pero no necesariamente tengo muchas respuestas. Pero sí, es una manera de habitar el desarraigo, y también yo creo que todos los poemas tienen que ver con reconstruir a una persona que es un personaje también, porque al final en estas situaciones somos personajes en muchas situaciones, pero en esta particularmente también, y también recrear su entorno, recrear su ecosistema, recrear pues eso, la ciudad en la que vive, los amigos, etc., el trabajo. Así que yo creo que esa es un poco la premisa un poco del libro. No sé, Óscar. Sí. Bueno, Óscar ha prologado el libro, así que a lo mejor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Lo que ha dicho Natalia, yo soy sobre todo lector y me enorgullezco de eso, sobre todo. Y la experiencia que he tenido con el libro de Natalia pues ha sido muy gratificante en dos sentidos, pues como lector y también como amigo de ella, siguiendo un poco todo el proceso de escritura, de acabado y de publicación, ¿no? De hecho, cuando ella me lo contó, pues como me pasa otras veces con otros amigos, pues me alegré un montón. Hay aquí otro amigo también, que también es escritor, y una vez que me dijo, me han dado un premio, y yo recuerdo que estaba en la parte de arriba de la casa encendida y me alegré tanto como si me lo hubiesen dado a mí, ¿no? Entonces, con Natalia y con la publicación del libro, me ha pasado también un poco eso, ¿no? Siempre hay como una alegría. Pero bueno, al margen de estos asuntos así como más personales, creo que estaría bien, para quien no lo sepa, preguntarle a Natalia por qué se llama el libro Madame Podeva, que, bueno, es el título del libro. Ella cuenta cosas por ahí, pero me parece muy interesante todo ese juego
tipo anagrama casi, ¿no? ¿Se lo puedes contar aquí a la audiencia? Se lo puedo contar a la audiencia, bueno, se lo puedo contar y puedo leer a lo mejor el poema. Yo creo que si lo leo lo entendéis. Pues mejor leer que contar. Sí, entonces luego ya lo voy a leer y de ahí pues podemos hablar un poco de este personaje de Madame Podeva, que es un personaje. Me habitué hace años. Comentarios, cuestiones recurrentes, que tanto las personas que cruzo cada día como las absolutas desconocidas me hacen a menudo. ¿De dónde eres? ¿Por qué llegaste aquí? Y rápidamente así, zas, una flecha, herida dentro de la intimidad, el interrogatorio como un clavo, porque es difícil pensar que tal vez las palabras puedan ser dolorosas, que quizás la pregunta no pueda responderse en el tiempo que dura un cigarrillo, que tal vez haga daño el lugar, el sonido o el tiempo o escenario. En estos casos es necesario tener ya preparada la respuesta, una réplica de 5 minutos. Respuesta corta. Vengo de Madrid y no me gusta el fútbol. Gracias por el cumplido. Sé que hablo bien francés, pero no es un milagro. Pour être arrivé il y a peu d'années, tu parles bien, hein? Merci beaucoup. Y la sonrisa tonta. Es por la práctica y por la obligación. Respuesta larga. La primera vez que fui a comprar una barra de pan, pasé 5 minutos en la panadería, porque la dependienta no entendió que pedí una baguette. Y tuve que pronunciarlo 15 veces. Baguette, baguette, baguette. También omito que cuando llegué a mi primera habitación alquilada, la casera me hizo una advertencia. No es posible hablar con ella sobre fútbol. También he comprendido que en muchos casos es un trámite necesario para cambiar de tema o llegar hacia. A veces, si tuviera un poco más de tiempo, me gustaría decir que no sé quién soy, que pierdo las palabras en mi lengua materna y que para integrarme enterré mi acento, que llegué a este país en autobús, con todos mis miedos y preguntas en la boca del estómago, y cuando arrancó el motor, mi madre en el andén lloraba. De pronto, desaparecí, y solamente fui cuerpo abandonado en un medio de transporte, y no entendí mi dolor hasta unos años más tarde, cuando desempolvé mi rostro, pero el gesto había ya cambiado. ¿Cómo te llamas? Natalia. ¿De dónde vienes? Soy española, pero es complicado. Olé, olé, Madrid, Sevilla, Paella, Barcelona o Real Madrid? Barça, Cataluña, Independiente, Flamenco, ACRG o Despacito. Y así fue, como digo, que fui máscara. También está el asunto de mi nombre. Explicar el apellido compuesto, que no existe una H intercalada ni tengo orígenes soviéticos. Me llaman Madame y Nathalie, y también Ruiz Podeva, y soy quizás rusa para algunos franceses que nunca lo aprendieron e invirtieron el orden de las letras. También me llaman Vera porque creen que es mi segundo nombre. Sé que Madame Podeva dicen mis alumnos el primer día de clase, el segundo, el tercero. Y yo podría inventar otro personaje. Podría decir que Madame Podeva es una atleta caucásica, una mujer de carácter, estricta. Elle va être dure cette Madame Podeva, mais en fin de compte, Madame Podeva es profesora de español. ¿Y quién es duro enseñando español? Ya se sabe. Les españoles son calientes y tienen le sang chaud, pero su nombre es frío como una fotografía de los montes Urales. Entonces me pliego sobre mi propio reflejo, juego, me entretengo, dolorosamente risa. Madame Podeva est une dame russe aux yeux verts qui parle espagnol avec un accent caucasique. Il vient d'où ce petit accent? Elle a une tête similaire à la mienne. Elle est militante communiste. Cállate, sombra, le digo. Máscara, desaparece. Dama rusa, no existes. Pero ya es tarde. El otro día comenté a mis alumnos que sé que esto es privilegio, porque mi piel es blanca, porque mi pasaporte es europeo, porque he tenido estudios y familia, porque no vine en bote salvavidas ni huí de ninguna guerra. Pero no es posible negar cada día esta extrañeza de mi propio nombre.
poema y bueno, este poema que da título también al libro, ¿no? Madame Podeva, me parece como muy interesante como este ejercicio un poco de espejo y yo creo que para mí la pregunta es si este escribir a Madame Podeva, ¿no? y ponerla en papel es una forma de sacarla de ti y alejarla o si es una forma de acercarte a ella. Bueno, yo creo que están las dos cosas, es decir, los primeros años que yo estuve en Francia, a mí esto me sentaba como un tiro. Por favor, no es tan complicado decir bien un nombre, no es tan complicado, o sea, hay cosas como, bueno, ¿no? Esto nos ha pasado y demás. Pero, y por una parte sí que quería como sacarlo de mí un poco, ¿no? Pero luego le he cogido cariño. Entonces me reconcilio con ella, es verdad que sí que me reconcilio porque le cojo cariño, digo, pues mira, se puede jugar con esto. ¿Quién es esta Madame Podeva? ¿No? Porque claro, es un personaje que puede ser, ¿no? Pero claro, son preguntas que es verdad que se hace uno cuando te pasan este tipo de cosas de confusión con el nombre, por ejemplo, ¿no? Pero con otras muchas cosas, ¿no? También con el aspecto físico, porque todo esto tiene que ver también con un aspecto físico. Si yo no fuera, no fuera de piel blanca, con los ojos claros, yo no sería Madame Podeva. A lo mejor no se confundiría tanto esto, ¿no? Entonces yo creo que sí que es... me reconcilio, digamos, creando ese personaje, pero también me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la imagen que se supone que damos? Somos una caricatura, todos podemos ser una caricatura de nosotros mismos. En el caso de Madame Podeva, pues es que hay muchas cosas, está el físico, está el acento, está el empleo, ¿no? Porque eres profesor de español en un lugar no hispanohablante, significa que tú representas a tu país, representas el idioma que hablas, ¿no? Entonces, ahí hay como me resulta una manera de reconciliarme con las mismas preguntas que yo me hago, digamos, sí. Es un conflicto, pero al dejarla allí, ya digo, bueno, pues, en el fondo es un personaje entrañable, no sé. Sí. Bueno, creo que el libro de Natalia tiene dos cosas que son muy interesantes, que por lo general en poesía rara vez aparecen juntas. A veces es verdad que puede aparecer la ficción, ¿no? Asociada a la poesía, a través de personajes, pero rara vez la ficción también se une al humor, ¿no? Y en este caso, me parece, o tal y como yo he leído el libro, el humor es algo muy importante. Digamos que quizá ayuda a sobrellevar todos esos desencuentros, toda esa pesadumbre una vez que ha pasado, evidentemente, y a ironizar, ¿no? Sobre lo que es el encuentro o el desencuentro con el otro. El humor es algo muy difícil de conseguir en general, pero creo que en poesía más, y me parece que en el libro de Natalia no solo está muy presente, sino que está muy bien acabado, ¿no? Está muy bien incluido, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que una de las primeras veces que conversé con Natalia acerca del libro le dije, me recuerda a Szymborska, ¿no? A esta poeta polaca, premio Nobel, por esa respiración que tenía de ironía, de humor, y que es difícil de conseguir, ¿no? Y no sé cómo te planteaste tú el tema del humor, de cómo incluirlo dentro de los poemas, o si simplemente surgió así, ¿no? Bueno, yo creo que a mí el humor me salva de muchas cosas en mi vida. Entonces, la verdad es que era la primera vez, yo creo que estos poemas son la primera vez que escribo con ese humor también. Eso sí que es cierto. Y yo creo que, pues eso, de alguna manera el humor me sirve para, en este tipo de circunstancias, bueno, y en otras, que veremos, para poner, bueno, para mirar con perspectiva, ¿no? Y a veces no sé si es una buena opción, pero es como la manera que tiene una no sé, de tomarse las cosas menos a pecho, o de relativizar un poco, ¿no? Y es verdad que a mí, bueno, me hace mucha ilusión que hables de Szymborska, porque es como la poeta de mi vida, me encanta.
Y sí es verdad que tiene, o sea, habla de cosas muy duras y al mismo tiempo tiene siempre un punto de humor que le quita esa gravedad, ¿no? Pues eso, a las guerras, a los conflictos políticos, a la pobreza y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que soy una persona privilegiada, no creo que tenga que reírme de cosas horrorosas, pero sí que el humor me ayuda a poner esa distancia, ¿no? Y pensar las cosas un poco como un teatro también. Yo creo que, o sea, no eres solamente tú, ¿no? Yo creo que hay como toda esa tradición de autores que han viajado a París y que muchas veces han llegado a París con esa idealización de la ciudad y cuando han llegado ahí, como que la realidad les ha impactado y yo creo que hay dos maneras, ¿no?, de salir de ese impacto. Una es, pues, Horacio Quiroga, te deprimes y todo se acaba, y otra es, pues tienes que reírte un poco, ¿no?, de todo lo que está pasando. Entonces, bueno, yo te voy a pedir que nos leas un poema que se llama Remake, que bueno, nos lleva un poco a París. Yo creo que el libro, según yo lo leo, nos cuenta un poco, ¿no?, esa llegada, ese viaje, y de alguna manera, si lo leemos en orden, ¿no?, pues como que vamos viendo las diferentes etapas en París, pero aquí para la presentación yo creo que vamos a ir saltando un poco más. Entonces este remake es como una especie de primera postal, ¿no?, para que nos haga viajar también a nosotros. Bien, remake. En esta ciudad, escrita y redicha de tópicos y de repeticiones, existe una patología. Buscar la identidad en el recuerdo, reconstruirlo, escribirlo de nuevo, apropiarse los relatos escuchados, las imágenes de los fotogramas, de las películas, las letras de canciones, la publicidad, los cuentos, las postales. ¿Cuántas veces hemos vivido lo mismo en tantas vidas? Estamos aquí, resucitamos la experiencia de la fotografía, plagiamos a Godard en una captura de Instagram. ¿Cuánto es verdad y cuánto simulacro? A menudo, París es un remake de París. Bueno, me parece súper, muy interesante y muy contundente y muy sintético esa descripción de París, ¿no? Como de ser un remake de algo que ya está hecho, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que te quería preguntar, porque eso es una cuestión que no he sabido yo responderme cuando leía el libro, es cómo has incluido o excluido toda esa tradición que habla de París, ¿no? Por lo general, en la lengua española, desde lo que yo conozco, casi siempre las imágenes que tenemos de París han sido, sobre todo, desde el punto de vista masculino, y no tanto desde lo femenino, que por supuesto hay excepciones, pero no solo me refiero a nuestra tradición aquí, sino a las visiones que hay de París en general, tanto de los extranjeros como de los propios parisinos, porque al final es como todas las ciudades grandes, que no es una ciudad. Dentro de París hay muchos pequeños Parises, me parece a mí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, incluir la tradición, o sea, yo creo que he intentado pasar un poco de una cierta tradición, es decir, porque esta cosa como de... Creo que en la poesía y en la literatura como que París siempre se idealiza un poco, es una ciudad un poco de juego, de aventura, de lo desconocido, un poco exótico, al mismo tiempo elegante, ¿no? Y a mí me parece que es todo lo contrario, o sea, yo creo que una persona que vive allí se da cuenta de que eso es mentira. Entonces, o por lo menos hay una parte muy grande que es mentira y para mí es una ciudad en la que existen muchísimas desigualdades más que otra cosa, ¿no? Y de eso poco se habla, más que los propios franceses, yo creo que hablan bastante de ese asunto, pero sí, no es tanto ese viaje como de estancia literaria en París, ¿no? Como después eso de los escritores latinoamericanos o españoles y demás. A mí, por ejemplo, yo durante un tiempo busqué poetas que hablasen de, no solamente de París, sino un poco de Francia también, o de su vivencia de la inmigración. Bueno, y di con dos que creo que se corresponden bastante a lo que a mí me gusta
leer y en lo que a mí me interpela más, ¿no? Y son Marta Asunción Alonso, que ha vivido mucho tiempo en Francia y demás, y que ahora vive en España, pero durante muchos años vivió en Francia, y Sara Herrera Peralta, que vivió muchos años en París, muchos años en Toulouse, y luego ha vivido también en Londres y demás, ¿no? Que es una de las dos citas que hay en el libro es de ella, ¿no? Y creo que encontrar esa visión menos idealizada, un poco más crítica de, pues lo que decía Irene, un poco de lo cotidiano, ¿no? Pues eso, del transporte público, pues eso me llamaba más la atención o de la banlieue, ¿no? De las afueras de París, es que París, parece que París es la Torre Eiffel, bueno, vamos a ver. Entonces, yo creo que de las personas que conozco casi nadie vive en París, ¿no? Entonces, decimos que vivimos en París porque es más fácil, ¿no? No vivimos en París. Y aunque vivamos en París, nunca jamás vamos a la Torre Eiffel. No, claro, es como hay cosas que no... Entonces hay como esa cosa del... Yo estaba buscando un poco esa vivencia más... como más reciente o más crítica también, menos idealizada. Yo me río un poco de la idealización de París también, creo, en este libro. Creo que haces muy bien. Yo creo que uno de los lugares más emblemáticos de París, además de la Torre Eiffel, es la estación de Gare du Nord. Si habéis estado en París, posiblemente tenéis un recuerdo de esta estación, ¿no? Bueno, cuando yo leía el libro, no hay uno de los poemas que acaba de leer Natalia, que se llama Trayecto. Y bueno, muchas veces si pensamos en Proust, ¿no? Y tenemos esta idea de ay, este olor de la magdalena y me lleva a los recuerdos de mi infancia. Bueno, a mí en este poema me pasó como lo contrario, ¿no? O sea, yo empecé a leer el poema y de repente leía ahí un croissant que me llevó claramente a ese tren a las 7 de la mañana en la estación de Gare du Nord. Entonces, bueno, vamos a dejar a Natalia que nos lo lea. ¿Y cómo podemos? Podemos trasladar al libro 13 de París también, por cierto. Bueno, trayecto. Son las 7:05. RER D. Prochain arrêt, Gare du Nord, destination Melun, via comme la ville et Quincy. Huele a croissant de la panadería subterránea. Mantequilla caliente en papelera. Embadurnada bolsa de papel. Basura, suciedad, falta de higiene, exceso de colonia o de gomina. Desde sus pestañas postizas, los ojos de cárcel de la mujer negra contemplan la pantalla de su móvil. Un hombre, que podría ser de origen pakistaní, observa fijamente a dos pasajeras sentadas delante de él, y un joven magrebí duerme a su lado. Quizás se haya pasado de parada. Varios cuerpos transportan comida para llevar, o termos. Un muchacho con gafas sostiene en su mano derecha una taza de café. Una taza de cerámica, de verdad. Nada de plástico o papel o cartón. Una taza, porque vivimos aquí, viendo vídeos en la pantalla del móvil sobre paisajes tropicales, series americanas de playa y surf que no visitaremos. Una muchacha joven viaja adormilada cubierta por una manta de lana. Y el poema podría llamarse Maneras de llevar consigo la casa o los grilletes. Cerca de la puerta de salida, 3 hombres beben latas de cerveza, pero no se comunican entre ellos. Uno canta muy fuerte, otro se levanta y grita algo incomprensible. Un tercero, adormilado, rebusca en su petate. Frente a mí se sienta un muchacho negro. A su lado, una joven mestiza con el cabello trenzado escucha Zouk en los auriculares. El muchacho me mira. Su mirada es un mosaico de vidrios. Y me pregunto, ¿a dónde irá la gente que se siente sola? Bueno, hablando de ese viaje o de ese trayecto en el metro, yo quería también preguntarle a Natalia cómo se plantea cada poema, si cada poema se plantea como un viaje. Hay trayectos cortos, trayectos largos, trayectos medios. El libro está lleno de esos trayectos, ¿no? en la página, y también por el propio viaje que supone el libro, ¿no? como itinerario, ¿no? Si también es concebido en cierto modo, no sé si como un viaje o como un estar en ninguna parte, ¿no? Y simplemente pensar en que se está en 2 tiempos y 2 espacios.
distintos a la vez, porque siempre hay un recorrido que hay un desplazamiento a través del territorio, ¿no? Desde España hasta Francia, o más concretamente hacia París, pero también en el tiempo, a través de la memoria, de lo que fue y de lo que es ahora, incluso a veces se proyecta hacia adelante sobre lo que podría llegar a ser, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto de los viajes, pero los viajes simbólicos, ¿no? Bueno, a ver, pregunta más difícil. Yo creo que es, por una parte, todo el libro es un viaje, ¿no? O sea, porque de hecho, bueno, hablaremos de ello más tarde quizás, pero como que hay diferentes imágenes cotidianas que pero creo que a lo mejor varias personas que se han ido a vivir a otro país han vivido a lo largo de los años, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que puede haber una cierta evolución también de los puntos de vista. Luego está el asunto del viaje como tal, o sea, pues eso, el trayecto, ¿no? O sea, es un trayecto de tren de cercanías. O sea, el EGORD es un tren de cercanías que atraviesa París, atraviesa París y sus afueras, o sea, toda la región parisina, desde el norte hasta el sur. Y es un tren de cercanías que todo el mundo coge para ir a trabajar, porque es una ciudad donde hay tanta desigualdad que nadie vive donde trabaja, porque la gente trabaja en París, pero nadie puede vivir en el centro de París. Entonces, es como una cosa, el viaje está presente todo el rato, o sea, incluso en la vida cotidiana, ¿no? Y hay una cierta deshumanización, me parece a mí, en normalizar ese tipo de maneras de estar de paso, ¿no? Digamos. Creo que eso favorece mucho también a unas relaciones muy impersonales, ¿no? Que es la ciudad de París es así también, ¿no? La gente que está de paso y demás, ¿no? Entonces, el viaje, yo recuerdo que el primer poemario que escribí tenía como un punto de un poema como que idealizaba un poco el viaje, pues mira, no estaba mal y tal. Y yo, ahora estoy harta. O sea, el viaje no me gusta, ¿no? Es como... porque además creo que es una cosa que también aparece en Remake y en el poema que he leído antes, ¿no? Creo que hay una cosa como de deshumanización, ¿no? El turismo, la foto que hace todo el mundo, el normalizar, hacer 3 horas de trayecto al día para ir a trabajar. La vida es más simple, ¿no? O sea, debería ser más simple, creo. Y un viaje puede ser un viaje sin moverse uno demasiado tampoco. Sí, no sé. No sé si he respondido mucho a tu pregunta. Lo deciden ellos. Lo decide el público. Sí, yo, bueno, también, o sea, pensando en este viaje, ¿no? En el que, bueno, este poema es como un buen ejemplo de, yo creo también de esa idea del personaje de Madame Podeva que de alguna manera se inserta en este escenario donde hay muchos otros personajes, ¿no? Y yo creo que también, de alguna manera, juegas un poco, ¿no? Con la ficción y la realidad. No sé si te has hecho la pregunta, ¿no? Pero es como, ¿hasta dónde llega la ficción? ¿Hasta dónde entra la realidad? ¿Hay realmente una frontera? ¿Es posible que necesitemos escribir poemas en el EGORD? Es completamente posible, es una necesidad, ¿no? O sea, esto es así. Es un sitio, o sea, quiero decir, es un... ¿Quién no conozca el EGORD? Vamos a describirlo un poco, o sea, es decir, es un tren, uno de los trenes más viejos de la región parisina, es viejo con motivos, es decir, no quieren renovarlo porque atraviesa las zonas más pobres de la región y conecta, o sea, porque por ejemplo, yo creo que si alguna vez habéis ido a París y habéis ido a Disney, el que va a Disney, el tren que estamos hablando aquí y es nuevo, porque para los turistas hay que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, y conecta la Défense, ¿no? La defensa con Disney, ¿no? Y sin embargo, estas zonas son completamente, o sea, son zonas periféricas en las que únicamente vive y trabaja la gente. Entonces, de alguna manera, hay cosas como tan alucinantes que una ve en el metro, ¿no? y en el transporte, que son, o sea, de alguna manera, a veces yo lo escribo diciendo, no quiero, o sea,
no quiero que me digan o no quiero inventarme después que esto no es real, ¿no? Como no quiero idealizar esto no es idealizable. O sea, es una manera de dejar un testimonio, decir, no, París no es todo perfecto, o sea, hay una desigualdad muy fuerte, ¿no? Y creo que eso es algo que me ha interesado también escribir. Pero con un poco de, pues eso, de manera crónica o de un poco de humor, un poco para dejarlo, pues, con un poco de distancia o de manera un poco objetiva. No sé. Yo quería preguntarte por el ritmo de los poemas y de los textos, porque es algo que me llama también la atención. No sé si ahí hay algo de ritmo parisino o de ritmo francés, no tengo ni idea, porque no sabe, o sea, es un tema de si eso existe o no, supongo que sí. Y si hay algo de eso en la escritura de los textos, es decir, al final cada lengua tiene una entonación, un cierto rapidez o cada lugar, y si hay algo de eso en los textos que tú has escrito en el libro. A ver, yo creo que después de muchos años en Francia hay una cosa que es totalmente cierta, y es que yo no hablo bien ningún idioma ya. O sea, es decir, estar todo el tiempo hablando un idioma extranjero al final condiciona también mi manera de escribir o mi manera de hablar, y al revés, o sea, el español también condiciona mi manera de hablar francés, pero creo que quizás, o sea, el ritmo de la manera de escribir te refieres también. Bueno, de escribir o incluso de cómo suena la poesía, ¿no? Sí, claro, yo a veces no sé, porque es verdad que yo leo mucho en español, la mayor parte de lo que leo es en español, pero también leo en francés, estoy todo el día escuchando francés, y al final es cierto que la gente cuando me oye hablar aquí me dice, hablas con acento francés, y cuando te paras haces cuando estás pensando, o al revés, cuando estoy en Francia me dicen, es que esto así no se dice porque esto es un giro del español y tal. Entonces yo creo que al final es verdad que me gusta mucho la oralidad, digamos, tanto del francés como del español, porque el francés tiene una cosa muy guay que no tiene el español, porque en el español no hay tanta diferencia entre el lenguaje coloquial y el lenguaje un poco más elevado, ¿no? Digamos. Y el francés lo tiene totalmente, y es un sesgo que, aparte de ser un sesgo gigante que hacen, también es un sesgo de clase, ¿no? Muy grande, ¿no? Pero aparte de ser un sesgo de clase, también es un sesgo de eso. Hay ciertas cosas que no puedes decir en un mail. Hay un formato de mail y tiene que ser salutation distinguée, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées, o sea, le ruego acepte mis saludos distinguidos, por Dios, y si no pones esto, la gente dice, pero bueno, tú es que hablas de manera muy coloquial, ¿no? Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, sí que me gusta más coger las cosas del francés que suenan más coloquiales. Yo tengo un problema un poco con la poesía en francés, nos reímos un poco. Me gusta la literatura, tienes mucho slam, también me gusta mucho el slam que hacen, porque al final utilizan la lengua coloquial para decir cosas de manera, pues, poética también. Entonces creo que hay una mezcla de todo eso. Yo, un poco en relación con esto, te quería preguntar, ¿cuál es el papel que juega la escritura, a lo mejor no solo de poesía, ¿no? La escritura en general, en este aprender a ser y aprender a decirse en otro idioma, ¿no? Que yo creo que es una cosa que nos pasa siempre que nos vamos fuera, que es que de repente, bueno, cuando estás en otro idioma, eres en otro idioma y bueno, te transformas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que juega la escritura en esa transformación? Bueno, no lo sé, o sea, yo desde mi experiencia, durante los primeros años que yo viví en Francia, yo no escribí ni una palabra. Ni una palabra, o sea, ni una palabra. Y creo que también era por el no saber situarse, no saber dónde estás, no saber quién eres, qué haces aquí, en qué idioma te están hablando, en qué idioma tienes que responder tú.
Estás aclimatándote a algo desconocido, aclimatándote a un idioma que no conoces bien, que te está costando mucho, porque maldita sea el francés, vaya tela. Y por otro lado, tampoco quieres como perder, ¿no? el idioma, tu idioma nativo, ¿no? y tu lengua materna. Pero sí, yo estuve... Entonces la escritura de alguna manera... O sea, yo tuve un conflicto muy grande durante mucho tiempo en el que no escribía. Y luego ya decidí, ahora pues vamos a escribir en español, ¿no? Da igual, ya, o sea, lo que me venga en un idioma viene en un idioma, lo que me venga en otro pues me viene en otro y ya sé de lo que se hace. Sí. Porque tienes un Sí, poema que sí, justo habla de un poema que habla de esto. Léelo. Sí, vamos allá. Bien. Se llama Sur le bout de la langue, en la punta de la lengua, y va precedido de una cita de Szymborska que dice: pido perdón por no poder estar en todas partes. En mi lengua materna no sé decir algunas cosas. Por ejemplo, la carte vitale, les allocations, l'assurance maladie, l'impôt sur les revenus, la caution solidaire o el préavis para un apartamento. En mi lengua materna no sé decir muchas cosas. Olvido lo que supe. Recuerdo vagamente los nombres de las calles cuando llego a mi ciudad. ¿Cómo que mi? Pregunto. ¿Desde cuándo la ciudad le pertenece a una? ¿Acaso lo contrario? Quise decir a mi ciudad natal. Me pierdo si me sirvo de un plano o si alguien me pregunta el nombre de una plaza menos concurrida. Paseando conozco cada esquina. Siempre fui buena peatona. Pero no reconozco el nuevo comercio que ha abierto en el barrio, ni el carril bici, ni el paseo de la orilla del río cuyo agua siempre ha de imaginarse, ni la tienda de ropa que ha reemplazado a la mercería del mercado ni al nuevo panadero. Ni siquiera el tendero de los ultramarinos del portal de casa de mis padres me reconoce ya cuando cruzo la calle. Igual que olvido cómo decir conseil de clase, CPE, école maternelle, rapport, déclaration trimestrielle sur les revenus, tant pis, no sé decir adiós en mi lengua materna. Bueno, yo quería pedirle a Natalia que lea algunos de los poemas cortos del libro que, bueno, a mí me han encantado, los largos también, pero los cortos me llama mucho el contraste, ¿no?, que se produce en el libro con los textos que son como más largos, con los que son más cortos, y hay dos especialmente que además creo que pueden hacernos reflexionar o hablar un poco sobre temas que están muy presentes en el libro. Uno es Lazos de familia y el otro es Mujer. Si quieres, ¿eh? Vale. Lo que usted diga. Claro que sí. Está la continuación Sí. de la anterior. Eso es. Lazos de familia. Tener un árbol. Decir, soy semilla. Polen. Vengo de. Voy hacia. Y mujer, que está en la contraportada. La principal diferencia entre mi especie y la de cualquier otro animal. Estoy aquí, avergonzándome de mi propio cuerpo. Teníamos mucho, bueno, pensaros. Sí, Vale, voy a leer un poema que se titula Retablo migrante. Bueno, yo lo voy a leer y luego ya se verá. En un primer plano estábamos nosotras, con el cuerpo aún fuerte, algo de idioma al brazo, la cara confundida, el rostro digital y algunos privilegios.
esta grieta de Europa, esta tez blanca, la lengua, el alfabeto. Más al fondo del lienzo, amortajado el odio, estaban ellas, embestidas por la tierra, huérfanas de cultura común, dinamitadas de origen, apartadas de símbolo, y más allá, más lejos, casi fuera del campo de visión, las que no tienen casa, las que no pueden pagar siquiera asilo. Al fondo del retablo, la negrura de quienes, enterradas de pasado y olvido, no pueden ya siquiera perfilarse. Bueno, igual, antes de terminar, sí que vamos a añadir algún poema, ¿no? Bueno, creo que una parte muy importante del libro también trabaja con la idea de familia, ¿no? Y creo que cuando estás fuera hay dos familias muy claras, ¿no? Hay una familia que es la que dejas y hay una familia que es la que construyes. De hecho, hay uno de los poemas que me gusta mucho que tiene un verso que dice: los amigos construyeron el muro de la casa, ¿no? Entonces creo que en el poemario también están como intercalados muy bien estos poemas que nos llevan a la familia de origen y que tienen todos estos personajes, ¿no? La hermana, la abuela, el padre, la tía. Y luego hay todos los poemas de París, que creo que aunque el personaje principal siempre es Madame Podeva, ¿no? y toma un lugar más importante, está como acompañada o rodeada de todos esos personajes secundarios que, aunque se llaman amigos, creo que también se llaman familia, ¿no? Muchas veces cuando estás lejos de la familia de origen. Entonces, quizá podemos leer alguno de estos. Sí, voy a leer un poema que se titula La Cruzada y es un poema dedicado a Lucía. Lucía es una niña que a día de hoy tiene 8 años, más o menos. Hicimos cada uno una pequeña maleta. Cogimos el coche, preparamos canciones, guitarras, alimentos. Nos unía una coyuntura política común, una extrañeza, convicciones, idioma, soledad. Estábamos contentos de hablar la misma lengua, beber el mismo vino, decir que nada era tan grave y reírnos de la cara de tristeza. Cándido, el más longevo, sonreía y nosotros estábamos contentos de ser después de otros y tener una historia, de ser una escalera y no un peldaño. En mitad del viñedo también gastamos bromas, visitamos la ciudad más cercana, volvimos impacientes a la chimenea, bebimos aguardiente, cercanos a la lumbre nos arroparon palabras conocidas de canciones. Allí, durante algunas horas, nos protegimos contra ese desabrigo de lo ajeno. Los amigos construyeron el muro de la casa, la música, el asado, la otredad, la incerteza, los que vinieron antes, los de ahora, el lenguaje común. Bueno, voy a leer otros dos poemas que se titula Reflejo en el Museo d'Orsay. El arte es importante en mi vida y los museos también, ¿no? Entonces, bien, este se llama Reflejo en el Museo d'Orsay. A veces contemplar no es suficiente. En los pasillos del museo, Puy de Chavannes dinamita contornos. La línea curva, su trazo apastelado sugiere una presencia. Afuera, la ciudad verídica de las fotografías, el tráfico, la niebla, ese extraño presente, una literalidad espantosamente traslúcida. Pero aquí, en estos pasillos, quiero dejar mi piel como continuación del lienzo. Al pie de la galería palpita un arcilloso rostro de mujer. Atlas sostiene el mundo bajo la cristalera. Para los campesinos siempre será la hora del ángelus. Todos los animales cumplirán su función en el mundo. Contemplo un lienzo como si contemplase el mundo en un espejo y su reflejo me devolviese distinta. El museo no es un templo. Sin embargo, su silencio en mitad de la ciudad de espumato, obscenidad demasiado realista, se me propone como la geografía de un refugio. El cuadro me responde.
Mírame, soy tú, ¿no me recuerdas? Bien, voy a leer un último poema, que es uno de los últimos, el penúltimo del libro, que va dedicado a mucha gente, porque todos somos un poco satélites, es el título del poema. Entonces va dedicado a María, Miguel, Irene, Josemi, que no está aquí, para Elisa y Alberto, para Paco y María José y para Lucía. Y para todo el que se siente identificado también. Llevas una eternidad haciendo las maletas, preparando los trastos, regalando los libros, enviando petates hacia España. Llevas un tiempo ya empaquetando quizás una pereza, una desgana, la ilusión por un clima mejor. Tal vez no deshicieras del todo tu mochila. Nunca podré ponerme del todo en tu lugar, pero me digo que cuando nos vinimos dejamos a alguna gente triste. No quise preguntarme demasiado cómo quedaron ellos y con qué se quedaron de nosotros. Con la cama vacía o la habitación de juventud, los amigos con una silla menos en el bar o en el café, la voz en el contestador o un mensaje de WhatsApp. Ahora tú te vas 2 veces, aunque vuelves. Me pregunto qué haré sin el abrazo o el cigarro compartido. Nuestras costumbres fueron algo pasajero. 2 satélites terrestres que se encuentran en Marte, se cruzan, se saludan, se dicen adiós, continúan su órbita en un doble silencio. Cuando se va un amigo, es como permanecer doblemente de pie sobre la nada. Bueno, yo creo que Natalia nos ha hecho una lectura muy bonita y además creo que muy bien acompañada, ¿no? Ha resultado muy interesante, ¿no? Y creo que tenemos aquí un estupendo libro de poesía, ¿no? Y creo que además es uno de los varios libros buenos que Natalia Ruiz Poveda Vera va a escribir. Así que nada más, muchas gracias. Vamos a terminar como siempre pidiéndole que lea un último poema y luego tomaremos un vino cortesía de la autora y ella podrá dedicaros el libro a quien lo queráis, que yo creo que este es un libro muy bonito para tener dedicado. Por mi parte, pues vuelvo a agradeceros vuestra presencia y bueno, el año se acaba y luego empieza. Nosotros el 12 de enero estaremos aquí, para todo el que quiera, presentando a la tarde, que es el premio Vitruvio de Poesía de una autora muy interesante, que no ha podido venir hoy aquí porque es psiquiatra y tenía guardia, pero yo creo que generacionalmente es igual que Natalia y tienen puntos en común y ha ganado el premio Vitruvio y 3 meses después el premio Donais. Así que lo presentaremos aquí. Y bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos y ahora para terminar vamos a irnos escuchando un último poema de Natalia. Bueno, voy a leer un poema que yo creo que es un poco raro dentro del libro, pero que al mismo tiempo creo que da esperanza. Goma de nata, Milán. Si mi infancia tuviera un solo olor, sería el de una goma de nata Milán. Recuerdo salir de clase con las manos repletas de virutas de goma. En el estuche del colegio, los lápices HB de papá, portaminas azul, un aroma metálico a grafito. Teníamos además una tablilla de pizarra y un cuaderno de rayas. Papá nos regala minas Faber-Castell, escuadras, cartabones, un compás para las clases de geometría y pasa horas ordenando sus cajas de acuarelas. En una estantería dentro de las cajas de cigarros, papá guarda una cajita de gomas de nata Milán. Pero él no sabe que algunas veces, cuando no entendía nada de funciones, ni de moles, ni de ángulos, pasaba por su cuarto, abría la caja, sostenía las gomas entre mis manos. En el estuche escolar,
Pedazos estallados de metralla de nata destrozaban el orden, copos suaves de sólida seda, diminutas palomas deshechas en las manos sucias. Romper la goma. El estallido blanco evidencia la suciedad del error. Antes de la mirada acusadora del recreo o del examen frustrado de fórmulas químicas, el recuerdo del blanco, su nata recién hecha, el olor a galleta del estuche y el lápiz como único aliado. La posibilidad existe todavía.